clínica, reducir medidas, hacerse la depilación láser, tiene que hacerlo en un lugar seguro, donde el experto realmente no ponga en riesgo ni su salud, ni por supuesto la zona que se va a tratar. Hoy está con nosotros la doctora Karen Garita, que nos va a dar algunas recomendaciones para no caer en ningún fallo que podría poner en riesgo su salud, su piel o inclusive su vida. Doctora, son muchos los lugares que, ofrecen múltiples servicios. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta antes de decidir qué es lo que nos vamos a hacer? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el primer paso cuando yo voy a decidir hacerme, ya sea depilación, ya sea algo en la carita, reducción de medidas, es estar informado y no necesariamente las recomendaciones que vemos en las redes sociales es la mejor manera de encontrar la información. Claro, porque uno ve en publicidad un montón de máquinas, por ejemplo, para reducir medidas, pero uno no sabe realmente qué máquina van a usar. Estas tienen que tener algún permiso, algún seguro que uno, a la hora de adquirir el servicio, tiene que conocer. Por supuesto. Resulta que todas estas máquinas, inclusive los software, Rafa, que se utilizan, tienen que contar con un certificado de registro sanitario. O sea, tienen que estar actualizados. Tienen que estar, ¿por qué? Porque resulta que, inclusive las jeringuillas son productos que se consideran productos de interés sanitario y por lo tanto deben de acoplarse a las regulaciones que establece la Autoridad de Salud, Ministerio de Salud. Ok, ahora doctora, ¿qué preguntas entonces tengo yo como cliente derecho a hacer antes, digamos, de someterme a algún proceso de estos? Bueno, muy importante, muy importante, ¿cuál es el procedimiento que me voy a hacer? A veces vemos nombres en las redes que no nos calzan, ¿verdad? O que podría ser que no entendamos. ¿Cuál es el procedimiento que me voy a hacer? ¿Es un procedimiento invasivo o es un procedimiento superficial, donde solamente de pronto va a haber una maquinita tocándome el estómago o de pronto es una limpieza facial? Bueno, ¿es invasivo o no? ¿Me van a sedar? Ven que esa es la segunda pregunta. Muy importante, porque uno a veces lee liposucción sin cirugía y uno no sabe, digamos, qué es. Entonces uno consulta eso. ¿Y qué más, doctora, para estar seguros? Bueno, ¿qué productos van a utilizar o qué equipos, incluyendo todo lo que me van a aplicar? ¿Qué productos o equipos van a utilizar? ¿Cuáles serían las contraindicaciones que podría tener este procedimiento? Si yo como consumidor o como paciente podría hacérmelo aún siendo hipertenso, si yo como consumidor aún siendo diabético o paciente tiroideo puedo realizármelo. Si yo tengo una tez muy blanca o tengo una tez amarillita, si aún así puedo realizarme este procedimiento. También es muy importante quién va a estar a cargo, del procedimiento, llámese una limpieza facial o llámese una cirugía. ¿Quién va a estar a cargo? El nombre de la persona, ven que esa es la 4. La quinta es, voy a experimentar dolor o voy a experimentar picazón o voy a experimentar irritación o sería normal que se me ponga la piel un poquito roja. O sería normal que yo tenga un poquito de algún tipo como una inflamación posterior a que me hagan el procedimiento. Yo creo que es importante que el paciente reciba esa información y el profesional en salud, el esteticista o la persona que realiza el procedimiento o aplica los productos pueda hacer ese intercambio de forma bidireccional. Claro. Ahora, doctora, cuando hablamos del rostro, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tomar en consideración antes de poner algún inyectable o inclusive algún tipo de crema o tratamiento despigmentante? Bueno, muy importante, para empezar, lo que más utilizamos, ¿verdad?, es la toxina botulínica. La toxina botulínica solamente existe una, que es la toxina botulínica tipo A. ¿Verdad? A veces escuchamos, mira, quiero hacerme tal cosa, pero solo existe un tipo de toxina. Entonces, corroborar que eso que va a aplicarme, ya sea el esteticista, pero uno preferiría que sea un médico dermatólogo o un cirujano plástico, cuente con certificado de registro sanitario,
que inclusive el Ministerio de Salud, Rafa, te permite corroborar que ese producto que te van a aplicar sí cuenta con certificado de registro sanitario. Y lo que son despigmentaciones, bueno, poder tener ojalá algo por escrito que vos puedas revisar en tu casa, que te indique cuáles son los cuidados previos y cuáles son los cuidados posteriores a ese tratamiento, inclusive si lo que te vas a aplicar es una cremita en el rostro. Doctora, cuando se habla de toxina botulínica, ¿verdad? A veces es más diluida que en otras oportunidades y de ahí qué tan firme va a quedar la piel. Yo tengo derecho a consultarle al doctor qué tan diluida va a estar la toxina que me va a poner y en cuáles zonas de la cara. Bueno, en realidad ese es un tema un poco diferente para cada especialidad. Yo creo que, vamos a ver, cuando vos pedís un vino, de pronto pedís ver la botella, ¿verdad? O sea, te enseñan la botella y vos tenés la posibilidad de verlo. Yo creo que aquí sería algo similar. O sea, el médico, que yo pensaría que quien te va a aplicar una toxina botulínica, sí tiene que ser un médico, ojalá dermatólogo o cirujano plástico. Te enseñe la toxina botulínica y posteriormente pues él pueda hacer todas las diluciones o todos los tratamientos que sean necesarios, pero de pronto eso es un conocimiento un poco más técnico que quizá el paciente o el consumidor pues no tenga ninguna importancia para él, pero sí conocer si cuenta con ese certificado de registro sanitario y si podría haber alguna contraindicación de utilizarlo él como paciente. Hablamos de cremas, pero ¿qué pasa con los láser? ¿Qué tenemos que fijarnos en la máquina o a la hora de que nos lo van a poner? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo me voy a devolver aquí, Rafa, un segundito para ver la primera, que vean que lo que estamos utilizando es un láser importante. Bueno, ¿qué tipo de láser es el que nos van a aplicar, verdad? Si ese láser cuenta con registro sanitario, porque resulta que estos aparatitos, toda esa maquinaria, como dijimos al principio, pues sí, en efecto, tiene que contar con un certificado de registro sanitario. Y además es importante corroborar si el uso que se le está dando es el que está autorizado por el fabricante. Todas estas cosas nosotros las podemos preguntar, ya sea al profesional o al lugar en donde nos vamos a hacer el tratamiento, y la recomendación que yo siempre hago es ojalá tener algo por escrito, ¿verdad? Que podamos revisar en la casa, que podamos leer, que sepamos quién va a ser la persona que nos va a realizar el tratamiento y bueno, todas las especificaciones del procedimiento. Ahora, doctora, ¿qué preguntas nos deben más bien hacer a nosotros, verdad? Con respecto a nuestra salud, nuestras alergias. De repente hay alguna pregunta que si no nos la hacen ya es una luz de alerta. Por supuesto. Es muy importante entender que este tema de la información tiene que ser totalmente bidireccional, ¿verdad? Pero a veces ese consumidor o ese pacientito no sabe qué preguntar porque es información muy técnica. Bueno, importante, si tengo alguna enfermedad crónica, si soy hipertenso, si soy diabético, si soy paciente que padece tiroides o si padezco alguna enfermedad crónica. Si estoy tomando algún medicamento, ¿por qué? Porque hay algunos medicamentos que me podrían interferir justamente con esos tratamientos, con cualquiera de esos tratamientos me podrían interferir y pues la idea es que sea un tratamiento pues efectivo. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que me van a aplicar? ¿Qué productos me van a aplicar o qué equipos me van a aplicar? Ahora, doctora, vemos aquí, por ejemplo, que están haciendo un facial. ¿Qué pasa si uno de repente, verdad, tiene alguna reacción alérgica a este facial, verdad? O sea, tal vez uno no sabía que era alérgico a algún componente y ¡plum!, se me hace un brote, me pongo completamente rojo. Claro. Mira, Rafa, el tema de las reacciones adversas es un tema totalmente común. O sea, las reacciones adversas pueden pasar con cualquier cosa. Recordad que inclusive ahora los productos alimenticios traen un etiquetado que dice si el producto puede ser alérgeno. O sea, que en este momento, a pesar de que el paciente indica, o el usuario o el consumidor indica que no tiene ninguna reacción alérgica, podría ser que posterior a la aplicación, aún si lo hayamos aplicado 1, 2, 3, 4, muchas veces, podría ser que le dé una reacción alérgica. Entonces, es importante tener calma y pues preguntar a el lugar en donde se realizó esa exposición. Bueno, tengo un proceso alérgico, me hice una limpieza facial o me hice algún tratamiento, y preguntar inicialmente a ese lugar
donde nos hicimos el tratamiento. Ahora, doctora, por ejemplo, usted nos decía ahora que es muy importante revisar el tarrito que le van a poner a uno o de repente, ¿verdad? Pedir que se lo enseñen. ¿Qué pasa, doctora? Si uno como paciente va, le enseñan el tarrito, uno lo ve, pero después uno sospecha que no le pusieron lo que realmente le enseñaron, digamos, como que cambiaron el tarrito. Uno podría hacerse exámenes de sangre para saber, por ejemplo, que no fue lo que le pusieron o que las sospechas de uno son reales. Bueno, en realidad con un examen de sangre, Rafa, no vas a identificar si lo que te pusieron fue lo que te enseñaron. Pero es importante recordar que la Autoridad de Salud, en este caso el Ministerio de Salud y el MEIC, el Ministerio de Economía y Comercio, pues vos puedes hacer las denuncias que quieras, ¿verdad? Y ahí se abre un proceso de investigación para determinar qué fue lo que te aplicaron, qué fue lo que te inyectaron o qué fue lo que te vendieron en su defecto. Ella es la doctora Karen Garita, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Para servirte, muchas gracias, buen día. Pues bien, vamos nosotros a una pausa comercial, pero, no, perdón, doctora.